Pues ya está aquí con nosotros Javier Solís. Hola Javi, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues muy bien, con muchas ganas de adentrarnos en las historias de la antigua Roma. Hoy nos vas a hablar de un personaje, yo desconocía a este personaje. Está vinculado a Nerón, historias de Nerón, como he dicho yo antes, pero tiene bastante chicha, contundencia y nos va a llevar a una serie de reflexiones. El nombre a mí me parece, supongo que en la antigua Roma este nombre, no sé, ¿eh? No sé si es peculiar o habitual. Esporo, Es peculiar, sí. es peculiar. Yo creo que también está un poco vinculado con la propia figura, ¿no? El nombre de esporo significaría como espora realmente, ¿no? En latín. Esporo en castellano lo ponemos con ES, pero en latín sería solamente con la S de inicio y es un poco, Ajá, pues eso, como semilla, espora. También es está relacionado un poco con el germen, ¿no? Con el semen de manera indirecta. Un poco así, y es un curioso. poco el nombre que se le daría porque es un liberto, ¿no? Al final es el nombre que se le va a dar porque no sabe, si tenía otro nombre anteriormente, pues tampoco sabemos cuál podría ser, ¿no? Pues Pero eso es un poco el que se le da. vamos a conocer lo que podamos, lo que sabemos, Ujú. lo que tenemos constancia de ello mediante las fuentes, de quién es Esporo y haznos un repaso por la vida de este personaje, pues, como digo, lo que se sepa de este personaje y ya Sí. vamos hablando un poquito de él en su relación con Nerón y demás. Pero primero, ponos Esporo en su contexto histórico. Vale, bueno, pues Esporo, por lo que sabemos de algunas de las fuentes que, como ya hemos mencionado otras veces en la sección, pues hay que poner un poco en cuarentena, ¿no? Cogerlas con pinzas. Y además en el caso de Esporo más todavía, por lo que vamos a comentar ahora después. Pues eso, tenemos referencias por Suetonio otra vez más, que siempre es el que está ahí Está metido con todo siempre, el ¿eh? tema de, sí, el chisme, ¿no? Como dicen ahora mis chavales. Él, pues está metido en ello con la vida de los 12 Césares. Tenemos también referencias de Dion Casio en la historia romana, que nos habla un poco de él, brevemente, porque tampoco sabemos demasiado sobre su vida, porque creemos que es un personaje histórico porque lo citan las fuentes, pero tampoco sabemos hasta qué punto lo que se cuenta es real. Y luego también hay alguna referencia, creo que de Tácito, en los anales y Amiano Marcelino o Eutropio ya al final, ¿no? Ya que son un poco más tardíos, pues como siempre aprovechando para tirar un poco de mala baba sobre Nerón. Entonces, lo que sabemos de él es que es un joven liberto, del cual Nerón queda prendado porque tiene un rasgo muy particular, que es que se parece muchísimo físicamente a su difunta esposa Popea Sabina, que por cierto muere por una paliza de Nerón estando embarazada, al menos eso es lo que nos cuentan las crónicas, ¿vale? Otro elemento más, ¿no? También de esa figura maligna de Nerón, ¿no? Como esa bestia incontrolable. Por tanto, ya hay otra cosa más. Sabemos que Nerón pues, tiene alguna otra mujer que se parece a su esposa y la tiene ahí un poco y tal, pero con el caso de Esporos más particular todavía, porque lo que hace es le convierte en un eunuco, lo va a capar, supongo que mascular, porque es algo que no queda muy claro en las fuentes. La diferencia fundamentalmente es quitarle solamente lo que son los genitales, bueno, parte de los genitales, lo que serían los testículos, o también quitarle lo que sería todo el aparato reproductor, ¿no? Por completo. Entonces, ahí ya está un poco feminizando a la figura de Esporo, incluso se llega a casar con él, ¿no? Lo convierte en su esposa, le da una dote, nos cuentan las crónicas, le pone un velo, y entonces, pues al final le va paseando, le lleva a recitales, a diferentes lugares públicos y actúa, pues le llaman como emperatriz y demás, o según lo que nos cuentan las crónicas, es un poco eso. Entonces sabemos que antes de estar con Nerón llegó a estar también con alguna otra figura destacada, por lo que nos cuentan, ¿no? Pues por Ninfinio Sabino, o también llegó a estar con Otón, que también Otón fue esposo de Popea anteriormente a Nerón, y una vez que fallece Nerón, pues sabemos que Otón la va a tomar un poco como esposa, o le toma como esposa, que eso es algo que también escandaliza un poquito a Roma, y una vez que Otón también acaba siendo asesinado, pues Vitelio, que es el siguiente de los emperadores, lo que va a hacer es utilizar la figura de Esporo un poco también pues como para ridiculizarlo en cierta manera, incluso le sube un escenario en teatro, nos cuentan las crónicas, le convierten en el papel de Perséfone y hacen una recreación de una violación, ¿no? Por parte de Hades, una violación real.
en la propia obra de teatro, dicen que como consecuencia de eso y de sentirse tan humillado, se llega a suicidar posteriormente. Eso es lo que nos cuenta un poco las crónicas. Entonces, lo interesante de la figura de Esporo, de lo poco que sabemos sobre él, pues es que un poco es utilizado como un elemento narrativo para la locura y la depravación de Nerón, en cierta manera, por parte de los historiadores, ¿no? Se tiende, pues, muchas veces a exagerar las historias de Nerón. Sabemos, pues eso, el cliché típico, que esto se ha mencionado muchas veces en el programa, del supuesto incendio de Roma, ¿no? Por parte de Nerón, que hoy en día, pues, tenemos bastante claro que no sería así. Entonces, el tema de Esporo es una figura un poco que da pie también a ese tipo de cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista historiográfico, que Nerón, pues, no tiene especialmente buena prensa, y eso ya lo sabemos, ¿no? Aquí, hablando de la prensa de Nerón, Mm. las crónicas son crónicas que se escriben de manera coetánea a Nerón o son No, posteriores. no, Es no, decir, claro, para saber un poco también esto, porque sí, si yo escribo, no es lo mismo escribir cuando tú vives en ese momento, que también puedes obviamente poner lo que tú quieras y demás, que tiempo después. Entonces, ¿hay alguna fuente coetánea? no, claro, es que ahí está la cuestión. Es Claro. que más próximos pueden ser Tácito o Suetonio, pero es que luego está Dion Casio, que escribe bastante tiempo después, y los que he mencionado anteriormente. Entonces, claro, son ya muchas cosas de oídas. Entonces, no sabemos hasta qué punto las referencias que hayan cogido son de me suena que me han contado esta historia, la voy a incluir, y luego yo, como historiador, pues lo que hago es añadir más literatura todavía al propio acontecimiento. ¿Que hubiese algún elemento detrás? Puede ser, porque también nos habla en las crónicas, de hecho, Dion Casio, aparte de Esporo, nos habla de otro caso más, de un tal Pitágoras, que es otro liberto, con el que Nerón se casa, pero en este caso Nerón es el que hace de esposa. Entonces también es un poco ahí la jugada esta de la ambigüedad, de estar hombre y mujer al mismo tiempo por parte de Nerón, que también es interesante para otro elemento más de crítica, ¿no? De presentación un poco distorsionada de su imagen. Eh, la idea es, en todo caso, dar una Mm, imagen de Nerón negativa, sí, sí, totalmente. sí. Entonces, eh, en qué momentos se hace esto y con qué intencionalidad? Pues es a posteriori, vale. Pero, ¿cuál es la idea? Bueno, desde el punto de vista historiográfico, pues yo creo que los pilares básicos que podemos tener en cuenta para la figura de Spore es, por un lado, presentar la excentricidad de Nerón, es decir, convertirlo pues un poco como un elemento más o símbolo de esa perversión y del supuesto poder absoluto de Nerón de hacer y deshacer a su antojo, que lo que busca es, tras la muerte de su esposa, de su amada esposa, que eso también para un romano es un tema importante, pues busca revivirla a través de esa figura de Sporo, ¿no? Como un elemento y como ojo, cuidado. También un poco el tema de los roles de género y de poder, ¿no? En la antigua Roma, en la transgresión de esos roles de género, pues que es por un hombre, se le llama señora, se le llama emperatriz, que le permita estar presente en el teatro, pues es algo también un poco, cuanto menos particular a vista de un romano. El tema de la crueldad y la humillación de la propia figura, ¿no? La castración de Esporo, ¿no? La castración de un esclavo, su posterior uso como esposa también, que ejemplifica un poco esa crueldad, y luego el final trágico, ¿no? Eso seguramente, pues, no sería exactamente así, pues, la escenificación de una violación en vivo y demás, y luego, pues, el poco continuar el legado de la leyenda negra de Nerón a través de ello, ¿no? Pues, hoy en día los historiadores tenemos más o menos un poco claro que es una imagen muy exagerada por parte de sus enemigos. Y además también hay que tener en cuenta que lo hemos mencionado antes de entrar, y para que lo entienda también la gente, Sí. l en la antigüedad no se critica el tema de las relaciones homoeróticas, eso no hay problema con ello directamente. Realmente lo que se puede llegar a criticar en las fuentes, desde el punto de vista de la antigüedad, desde el punto de vista de la mentalidad romana, es más el tema de la pasividad, ¿no? El tema de los roles dentro de las relaciones, donde hay una jerarquía y un estatus de clase social muy clara, donde la clase social elevada tiene que ser siempre la parte activa, que está más vinculado también con la masculinidad, ¿no? Por encima de la feminidad, etcétera, etcétera. El tema de la crestación de un esclavo, que al fin y al cabo es una propiedad tuya, pero también la estás alterando de alguna manera. El elemento de transformar algo masculino en algo femenino, que también es como un poco vulgarizarlo, un elemento en cierto modo despreciativo. Y luego otra cuestión más, que es el elemento sagrado del matrimonio, ¿no? Una burla al matrimonio real y auténtico, haciendo este paripé, esta burla, como bien digo, a esa situación.
¿no? Pues, de su esposa real que ha fallecido, luego pues eso, convertirlo todo en un elemento que a ojos de un romano seguramente sería algo deleznable. Eh, Nerón es uno de los personajes de la historia de la antigua Roma al que más se le ha intentado manchar en clave leyenda negra, o no, porque Sí, hay figuras que se han teñido muchas sombras, es una de ellas, entiendo. sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, se ve muy claro en la historiografía aquellos emperadores que eran más proclives al Senado, que concedieron más respecto a los que no. Nerón sí que sabemos que era muy querido por el pueblo, eso sí que es verdad, igual que Calígula, por ejemplo, pero sin embargo tiene una muy mala presentación en las crónicas historiográficas coetáneas o de la antigua Roma, ¿no? Eso sí que lo sabemos, sin Eh, lugar a dudas, vamos. es difícil, bueno, claro, al final lo de interpretar las fuentes, harto complicado es, Javi, porque es que es una jungla. O sea, hay poco, hay fragmentos. De ahí tienes que sacar muchas cosas, ¿no? De la personalidad, de lo que hacía, de cómo lo hacía. También están las fuentes arqueológicas, evidentemente, pero claro, es diferente, es diferente. O sea, al final las fuentes Es escritas tienen otro calado. sí, Entonces, es muy difícil. Vamos, tú y yo lo sabemos bien, ¿no? eso es. Que nos hemos adentrado en las fuentes antiguas. Hacer historia antigua es muy complicado. Y eso que de Roma, al fin y al cabo, tenemos más fuentes de lo que a lo mejor otros periodos históricos podemos conocer. Y aún así resulta muy complicado. Es que nos ha llegado muy poca información y está muy parcial y está muy sesgada. Y luego hay que tener en cuenta que ha podido pasar luego por muchas manos por el filtro de la Edad Media, por el filtro de la Ilustración, el romanticismo. O sea, es que al final hay que tener mucho cuidado con ello, que eso no significa que no tengan razón, porque hoy en día lo hemos visto también en descubrimientos arqueológicos, que muchos de los elementos que vienen recogidos en las fuentes historiográficas es como, ojo, que este historiador tenía más razón de lo que pensábamos o atinaba más en las fechas de lo que podíamos pensar. Pero también hay que tener mucho cuidado con, y sobre todo, Suetonio, que es muy de coger ahí todos los rumores y demás, y sabemos que los rumores en las cortes a lo largo de la historia han servido para desprestigiar y para incluso poder tumbar a alguien. A ver, Mira, se está la interesando. gente del podcast no lo va a ver, pero la gente que vea el vídeo sí. O sea, Pelusa, la gata del café de la lluvia, se ha subido a la mesa del café de la lluvia. Y esto es cosas del directo, Javi? Pero bueno, No, no pasa a lo mejor tenía algo que decir algo, respecto algo también a que, la historiografía, ¿eh? algo que Ojo. decir. Efectivamente, que además hoy ya está en el veterinario, como te había dicho antes. Así que todo bien, no os preocupéis. Pues oye, Javi, ha sido, o sea, de verdad un placer. Simplemente lo último Ujú. es también que intentamos todos y toda la gente que esté viendo el Café de la Lluvia o escuchándolo, que a partir de ahí luego ya viene cultura popular, siglo XX-XXI, y esto se ve en el cine, se ve en las series, y eso es lo que llega a la gente. Sí, bueno, yo creo que el caso más, llamativo, que además en el que yo creo que se ha quedado la mayoría de la gente con la imagen de Nerón, es la de Quo Vadis, ¿no? Sí. De la figura representada por Peter Ustinov. Yo creo que un poco va por ahí los tiros. Y es raro que no se haya adentrado Hollywood más todavía en la figura de Nerón, porque sí que es una figura bastante interesante, incluso desde el punto de vista del cristianismo, ¿no? También, pues hay Ojo, que tenerlo en ojo, cuenta. ojo, ojo ahora que el cristianismo vuelve a estar en auge, ya verás. Sí, sí, desde luego. Oye, pues nada, de verdad, un auténtico placer. Gracias por el esfuerzo, porque además te pillamos ya en el tramo final del trimestre y estás reventadísimo, me consta. Así que nada, gracias por el esfuerzo de estar aquí en el Café de la Nada, Lluvia. hombre, estar en el café nunca es esfuerzo, siempre es Es tu grato. Además, casa, hablar de Roma siempre está es bien. tu casa. Y nada, vamos hablando. Feliz fiesta, feliz Navidad, felices Feliz Navidad a Pascuas, todos. y bueno, vamos Bueno, hablando. felices Saturnalia, O ¿no? sea, Que es bueno, lo claro, suyo. claro, claro. Feliz Ojo, Saturnalia. ojo, ojo. Que nos metemos en lío. Ya Ujú. diciendo cualquier cosa ya nos metemos en lío, Javi. Que nada, cuídate mucho y nada, que ya está. Que todo al lado, ¿no? Ya todo al lado. Ya en un mes vuelves. O sea, después Ahí, ya nos ahí. comemos el turrón, el roscón, el todo. Y ahí vuelves, Javi. Cuídate mucho, amigo. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Un Buenas noches. abrazo. Chao, chao, chao.